Hola a todos de nuevo. Seguimos con esta información que yo creo que puede ser muy útil hablando de esta actividad tan importante que llevamos a lo largo de nuestra vida. Ya os he explicado cosas de lo que hacemos mientras dormimos, las reglas para dormir mejor. Por ejemplo, uno muy importante que yo creo que dimos mucha información fue el que hablamos sobre las alteraciones del sueño en las mujeres, por cierto, muy olvidadas y muy poco estudiadas. Y hoy vamos a hacer una cosa como más simple o más anecdótica, ¿no? Os he dicho que todos los humanos dormimos, pero también lo hacen los animales. Y hoy me gustaría explicaros algunas cosas que sabemos sobre el sueño de los animales. Me he preparado, como siempre, unos pequeños guiones y, os explicaré cómo duermen las cigüeñas, cómo duermen los delfines, cómo duermen los búhos, cómo duermen los búhos pequeñitos, que son muy divertidos, cómo duermen los colibríes, tengo aquí. También tengo, cosas que estas aves que pasan tantas horas volando y que la gente piensa, ¿pero que no duermen nunca estas aves? Pues sí, vuelan y duermen al mismo tiempo. Son cosas muy curiosas, ¿no? Peces, por ejemplo, ¿pensáis que duermen los peces? Pues sí, también duermen. Y los vencejos, las fragatas, otro tipo de pájaros, todo esto son animales que duermen. Bien, empecemos por algo muy curioso como son los delfines. Se pensaba que los delfines no dormían nunca. Había algunos animales o había científicos que habían estudiado los animales y algunos pensaban que había algunas especies que no dormían nunca, como podían ser, por ejemplo, los delfines. ¿Y qué pasó? Bueno, es verdad que estos biólogos, investigadores, que son los que publican los trabajos, y por esto yo os puedo explicar estas cosas que me he preparado y tengo aquí los datos, toda esta gente muy seria habían descrito dos tipos de nadar de los delfines. ¿Qué quiere decir esto? Sí, hay el típico movimiento del delfín cuando nada, que todo el mundo lo hemos visto, o en los documentales, y alguno ha tenido la suerte de verlo en directo, que es que se ponen delante de la embarcación y hacen este movimiento arriba y abajo. Esto cuando están contentos, saltan, si no, suben, vuelven a bajar, es decir, no paran, están continuamente en movimiento. Después, otros investigadores, estos rusos, descubrieron que había un tipo de delfín que para dormir cambiaba su forma de moverse. Eran los que se movían normales, estaban en un gran centro donde estudiaban la actividad de los delfines. Estos eran científicos que estaban específicamente estudiando cómo dormían los delfines, porque sospechaban que no dormían nunca. Entonces descubrieron que dormían con dos movimientos diferentes. Uno, el típico que os he explicado, y otro que se ponían de pie, rectos, como si estuvieran rectos, y empezaban a nadar en círculos. Entonces esto les extrañó muchísimo, porque de vez en cuando el delfín se pone de pie, como si estuviera de pie, y empieza a nadar en círculos. Fue muy divertido porque, muy interesante, ¿no? Porque descubrieron que el cerebro del delfín se parece mucho al cerebro de los humanos. Sabéis que el cerebro de los humanos tiene dos hemisferios, es decir, dos partes que parecen gemelas, que se unen por el medio y que cada uno funciona por separado y a la vez junto. Muy complejo, pero son dos hemisferios. Entonces se descubrió que los delfines dormían con estos hemisferios por separado. Cuando un adulto duerme, es todo el cerebro el que tiene este proceso que ya hemos ido explicando, que es el dormir, el sueño. En cambio, los delfines, este medio cerebro, esta parte del cerebro, uno se mantenía despierta y la otra se mantenía dormida. Sabéis, y si no sabéis os lo explico porque es interesante, la anatomía que hemos estudiado nos dice que toda la parte del cerebro controla los movimientos de la parte izquierda. Por ejemplo, yo estoy de cara a vosotros, estoy tocando mi parte derecha del cerebro y puedo mover mi parte izquierda. Doy una señal a esta parte. Está cruzado. Esta parte del cerebro hace mover mi lado izquierdo de derecha y mi parte izquierda hace mover mi parte derecha. A veces os voy a comentar una peculiaridad mía. Yo tengo una dislexia horrible, la tengo desde que era pequeñito, pero no me ha impedido seguir adelante en la vida, pero todavía sigo diciendo, cuando conduzco, voy al lado del conductor, le digo, gira a la izquierda, ¿no? Y pongo la mano hacia el lado que es correcto, que quiere decir la derecha, pero en cambio digo la izquierda. Soy un disléxico terrible. Pues bien, esto os lo decía porque la zona, otra vez, tengo que pensarlo, la zona derecha de nuestro cerebro controla la forma izquierda de nuestro cuerpo. Y entonces veían que los delfines, cuando estaban de pie, sabéis que tienen dos aletas. Estas aletas, había una que estaba quieta y otra que se estaba moviendo. Cuando el cerebro de este delfín estaba despierta, la parte derecha seguía moviendo la aleta del lado izquierdo.
En cambio, la del lado derecho estaba quieta, porque quería decir que el lado izquierdo del cerebro del delfín estaba dormido. ¿A qué os he liado ahora ya? No os he liado. Poquito a poco, porque seguro que hay gente disléxica como yo que no sabe si la derecha, la izquierda, la letra, todo esto es divertido para seguir, pero recordaré, parte derecha controla la parte izquierda y al revés. Por lo tanto, cuando el delfín vemos que mueve la aleta de este lado, que sería el izquierdo, vemos que da vueltas. Seguro que alguien ha experimentado esto. Por ejemplo, si vamos una barquita en un lago, un sitio de descanso, y tenemos dos remos. Si nosotros un remo lo dejamos quieto y el otro le damos al remo, vemos que nos moveremos en círculo. Esto la gente lo ha experimentado. Entonces los delfines hacen esto. Hacen precisamente dormir por partes. Duermen por partes. Esto es lo que de alguna manera pues brindó un gran conocimiento a lo que es el cerebro y sobre todo a este enigma que era el sueño de algunos animales. El primero, como os he dicho, fue el delfín, pero sabemos que también hay otros animales que les sucede esto, que el cerebro duerme por partes. Esto es importante para poder sobrevivir o características pues, de su sueño ligadas a esta forma de dormir. Tengo más ejemplos de cosas muy divertidas. Por ejemplo, os hablaré cómo duermen las cigüeñas. Sabéis que las cigüeñas, también es muy divertido el estudiarlas porque tengo aquí los datos. Las cigüeñas duermen de pie. ¿Los humanos podemos dormir de pie? No, porque para dormir nuestro cuerpo empieza a tener una sensación de que los músculos se van relajando y se nos cae la cabeza y por esto dormimos estirados. No podemos dormir de pie porque tenemos tono muscular cuando estamos despiertos. En cambio, en el proceso de adormecimiento perdemos este tono y por esto la gente, por ejemplo, en el tren o en el metro os ha pasado miles de veces, ¿no? Que estáis con alguien al lado y que se le va cayendo la cabeza sobre vuestro hombro y esto es porque realmente se está durmiendo. Os decía, las cigüeñas duermen de pie. ¿Y cómo duermen? Es curioso porque sabemos que duermen de pie, entre otras cosas, porque en las patas de las cigüeñas pierden mucho calor porque no tienen plumas y por lo tanto, para reducir esta pérdida de calor, lo que hacen es una de las patas la esconden debajo de su plumaje. Y fijaros que si os acordáis y visualizáis ahora lo que es el sueño de una cigüeña, veréis que pone la cabeza también dentro del plumaje y una de las patas también dentro de su plumaje. En cambio la otra está súper tiesa y no se cae porque, imaginaros la rodilla de una persona. En esta rodilla, las cigüeñas, en la parte de la rodilla de las cigüeñas, tienen un sistema de bloqueo, es decir, es como si pudieran bloquear la articulación, con lo cual en el momento en que se duermen bloquean la pata y pueden dormir de pie. Por lo tanto, ya tenéis un poco la historia de estas cigüeñas. Todo esto que os explico es divertido porque después lo podéis preguntar a la gente, ¿no? Y les podéis decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué las cigüeñas duermen de pie? Nadie sabe nadie sabe. Hay otra también ayuda que los biólogos, todo esto lo han estudiado los biólogos. Dormir de pie también les sirve para defensa de los depredadores. Cuidado aquí que esto es muy interesante porque el sueño, cuando una ave está durmiendo o un animal está durmiendo, siempre es más vulnerable a sus depredadores, con lo cual tienen que tener mecanismos de defensa rápido para poder simplemente salir de estas situaciones que les pueden ocasionar los que se los quieran comer simplemente. Entonces la cigüeña, al estar de pie, es muy rápida en volver a moverse y empezar a volar. Y esto le ayuda también, es una manera de defenderse de los depredadores. En cambio, si estuvieran acostados, tardarían más tiempo en levantarse. Y es una de las razones por las cuales duermen de esta manera. Hay otro animal muy divertido como duerme, son los búhos. Los búhos, sobre todo, los búhos, tienen un hábitat que son los árboles, tienen una forma un poco fascinante de dormir, ¿no? Los búhos también duermen de pie, también duermen con aquella cabezota que tienen, y están quietos, que parece que te van mirando con aquellos ojos. Los búhos son depredadores nocturnos y tienen patrones distintos a los de las aves, no es igual. Las aves pueden tener trocitos de sueño profundo, de sueño REM, después os lo explico, pero el búho es un sueño más estable. Entonces, lo que es más divertido de los búhos es ver los búhos pequeñitos. Los búhos grandes duermen de pie, porque también tienen este sistema de blocaje de sus patas. Pero los búhos pequeñitos duermen estirados y boca arriba. Y cuando los veis pensas, ¿qué hace este tipo? Y esto les pasa porque tienen la cabeza muy grande cuando nacen. Y les pesa mucho y todavía no controlan este gran peso de la cabeza. Y tienen que dormir estirados sobre la rama del árbol que han decidido tener allí su hábitat. Divertido también, ¿no? Después tenemos los colibríes. Los colibríes también se aferran con sus garras a los trocitos
trocitos de ramas que hay en el lugar donde duermen, y así el metabolismo en este momento es mínimo. Pensar que un colibrí que se mueve mucho, sabéis que se mueve continuamente con aquel aleteo, todos ahora visualizáis lo que es un colibrí. Esto hace que gaste mucho. Para dormir y economizar hacen que el metabolismo baje, y por esto en los climas más fríos entran en un estado como de sopor, de torpor, como si estuvieran atontolinados. Es una mini hibernación. Esto lo hacen los colibríes, y esto hace que la temperatura corporal de estos animales desciende un 50%, con lo cual ahorran energía, y esto hace que al día siguiente puedan utilizar, o al siguiente momento después de dormir, pueden utilizar esta reparación que representa el dormir de esta manera. Así sobreviven, y sobreviven durante la noche y sin morir de hambre o de frío, que es la mayoría de los animales. Otra cosa muy divertida son algunos pájaros. Tenemos una foto que está estudiado, no es nada nuevo, que hay 8 periquitos. ¿Sabéis lo que son los periquitos? Estas aves tan divertidas con esta cabeza y de distintos colores muy vivos, de color amarillo, de color verde, de color azul, muy brillantes, ¿no? Y cuando duermen uno al lado del otro, todos juntos y de pie también, porque todos tienen este sistema de bloqueo de patas y de aguantarse de pie de alguna manera, ¿no? Entonces estos periquitos, vemos que el extremo de un lado y el extremo del otro lado duermen con un ojo abierto, mientras que los que están en medio duermen con los dos párpados cerrados. Es brutal esto, ¿eh? Los periquitos también tienen la posibilidad de este sueño alternativo de un hemisferio y de otro hemisferio. Como lo que necesitan es vigilar para que nadie se los coma, entonces ellos se organizan. Y se organizan de una manera muy curiosa. Y los vemos, ¿eh? El de la derecha tiene el ojo vigilando de lo que pueda venir de este lado, y el de la izquierda tiene el ojo abierto vigilando lo que puede venir de este lado. Divertido, ¿no? ¿A que no lo sabíais? Hay más cosas, ¿no? Por ejemplo, las tortugas también duermen muy raro. Igual os cuento otro día porque se está terminando el tiempo, ¿no? Pero bueno, seremos divertidos para recordar algunas cosas. Por último, vamos a explicar cómo tengo algo muy divertido, que las aves migratorias. Aquí tenemos los vencejos y las fragatas. Tengo apuntado, porque quería explicaroslo con detalle, que pueden dormir en pleno vuelo. Duermen volando, porque tienen este sueño unihemisférico, que se llama de un hemisferio primero y después el otro. Duermen a trocitos, cada pieza del cerebro duerme un trozo, después duerme el otro, y mientras tanto así consiguen seguir volando. Se pasan meses en el aire sin aterrizar. Meses en el aire sin aterrizar. O sea que son maestros del sueño en vuelo, les podríamos llamar así, ¿no? Se ha demostrado que pueden dormir 10 segundos durante el vuelo, volverse a despertar, dormir 10 segundos, volverse a despertar. Es decir, tenéis como estos microsueños o micro descansos a lo largo de un día. Y esto les hace que, puedan seguir muchos años volando por estos mundos de Dios. Esto de los dos hemisferios nos ha dado siempre mucha curiosidad, ¿no? Porque esta flexibilidad de estas aves migratorias y muchas otras aves de dormir por trocitos, pues nos brinda esta posibilidad de conocer que el sueño también es importante para ellos, que no podemos vivir sin dormir, que dormir es la actividad más importante que realizamos a lo largo de la vida y que todo el mundo duerme. Y recordar, y esto es como muy negativo, pero os lo tengo que explicar, el cuerpo humano y los animales igual, en distintas medidas, pero sobre todo en los humanos, el humano puede pasar 3 semanas sin comer, 3 semanas sin beber, pero solo 1 semana sin dormir. Por lo tanto, el sueño es la actividad más importante que realiza el ser humano y también en el reino animal, que hace que tengamos esta supervivencia. Bien, para terminar, ya solo os digo lo que vamos a hacer en los próximos. Hablaremos del sueño en la prehistoria, cómo dormía pues el hombre de Cromañón o el hombre de Neandertal. Después, cómo duermen algunos pueblos muy concretos, como podían ser los esquimales, que duermen en los iglús con mucho frío, pero duermen. Cómo duermen los japoneses, que sabéis que duermen como una especie de cajones que tienen en las estaciones del metro porque trabajan mucho. Esto os lo contaré. Y bien, espero que os guste y que me sigáis siguiendo como lo estáis haciendo hasta ahora. Buenas noches.